Hola, ¿cómo están? Yo soy Diego Franco y el día de hoy vamos a resolver el problema de la mesa corredera. Aquí tenemos el plano de situación en el que observamos un pistón de doble efecto, el cual va a hacer avanzar una pieza a un sistema de lijado. Esto se va a hacer mediante un pulsador momentáneo. Entonces se va a activar ese pulsador y el sistema va a avanzar. Se va a realizar el proceso de lijado y cuando yo active un segundo pulsador, el sistema va a regresar. Pero para esta ocasión vamos a utilizar una válvula monoestable, o sea, de una sola bobina. Y para el avance y retroceso vamos a utilizar pulsadores en lugar de interruptores. De esta manera vamos a poner en práctica un principio muy importante que es el de la autorretención. Nosotros vamos a ver esa solución en el diagrama neumático. Aquí tenemos el diagrama de la solución en el que se encuentra el diagrama neumático, el diagrama eléctrico, el diagrama de señales y el diagrama de estado. Nosotros vamos a comenzar con el diagrama de señales. Y aquí lo tenemos. La línea de 0 indica la posición retraída del pistón y la línea de 1 su posición extendida. El pistón de trabajo va a ser marcado con la letra A. Para hacer avanzar el pistón se va a presionar el pulsador S1 que va a ser momentáneo. Entonces con una pequeña señal este pistón va a empezar a avanzar. Se va a realizar el proceso de lijado y en el momento que yo lo decida voy a presionar el pulsador S2 y el sistema va a regresar. De tal manera que yo voy a tener dos botones en mi panel de control, uno para hacer avanzar y otro para hacer retroceder. Ese es el funcionamiento de este sistema. En la parte del diagrama neumático tenemos lo siguiente. Tenemos una válvula de control marcada como 1.1, que es una válvula de 5 vías y 2 posiciones. Esta válvula de aquí solamente tiene un medio de accionamiento que es mediante esta bobina eléctrica. Al energizar esta bobina, la válvula se activa y hace que el pistón avance. Pero cuando deja de haber corriente en esa bobina, va a actuar este resorte de aquí, lo que hace que el pistón regrese automáticamente. Entonces, para que el pistón se mantenga extendido, el flujo de corriente no debe ser interrumpido. Sin embargo, como sabemos, el botón que vamos a utilizar es momentáneo. Entonces, el arreglo que hay que hacer va a ser en el sistema eléctrico para obtener el efecto que deseamos. El trabajo se va a realizar mediante un pistón de doble efecto. Y para regular las carreras de avance y retroceso, vamos a cambiar el avance de estas válvulas reguladoras de caudal al 5% para que el avance y retroceso sean muy lentos. Entonces, esto sería por parte del diagrama neumático y vamos a ver el diagrama eléctrico. Vamos a observar uno de los principios clave del sistema electroneumático, que es lo que se conoce como la autorretención, que funciona de la siguiente manera. El fundamento teórico de esta técnica consiste en memorizar las señales. Digamos que este sistema que tenemos aquí tiene la capacidad de memorizar un bit de información, o sea, puede almacenar un 1 o un 0. ¿Cómo lo hace? Lo hace mediante electromagnetismo y mediante un contacto de enclavamiento. En compuertas lógicas en electrónica, lo que se hacía para generar este tipo de señales era fabricar un flip-flop, por ejemplo un RS. Entonces con un breve impulso en la compuerta S, la salida se iba a 1 y se memorizaba la información. Para yo mandar ese bit a 0, lo que hacía era activar la compuerta R de reset y la salida se iba a 0. Entonces, ese sistema tenía la capacidad de memorizar un bit de información, ya que las señales eran momentarias, pero la salida era permanente. Eso mismo ocurre con este sistema eléctrico. Este arreglo de aquí es fundamental en la teoría de electromagnetismo y de control por relevadores, y nosotros vamos a observar cómo se comporta. La mejor manera es iniciar la simulación, y aquí la tenemos. Vamos a ver cuál es el principio de funcionamiento. Aquí la idea es que yo con un breve impulso en S1 logre hacer que este relevador K1 memorice la señal y se quede activado, aunque yo vuelva a soltar el pulsador. Y que cuando yo presione S2, el relevador se desactive. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a verlo. Yo voy a presionar el botón S1.
Ahí vemos el flujo de corriente que existe. Tenemos los 24 volts. La corriente pasa a través del botón S1. Como el botón S2 está normalmente cerrado, también pasa a través de él. Y aquí se energiza el relevador K1. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando se energice ese relevador? Lo que va a pasar es que todos sus contactos se van a invertir. Todos los contactos que estén marcados como K1 se van a invertir. Por lo tanto, los que estén abiertos se van a cerrar y los que estén cerrados se van a abrir. Muy bien. En este caso, nosotros tenemos dos contactos de K1. Uno que está destinado a memorizar la señal y otro que está destinado a activar la salida, que sería esta bobina Y1, que es la que va a hacer que el pistón avance. Nosotros vamos a ver cómo ocurre esto. Como vemos, aquí ya se energizaron esos dos contactos, ya se invirtieron, porque este relevador tiene corriente. Y aquí viene el principio de operación. Como nosotros vemos, aquí el pistón ya va a empezar a avanzar porque se energizó la bobina. Pero observen lo que ocurre aquí. Yo tengo aquí dos caminos que hacen que se energice el relevador K1. El primero era mediante el botón S1, como aquí se observa. La segunda posibilidad es mediante el contacto. Pero ahora, si ustedes observan, el mismo contacto de K1 está enviando corriente al relevador K1. Por lo tanto, si yo desactivara el botón, ya no sería necesario que la corriente fluya por ahí, sino que puede fluir por aquí mismo. De tal manera que el relevador se auto retiene por medio de uno de sus contactos. Este es el principio al que yo me refiero cuando hago la referencia a la memorización. Y vamos a observarlo. Ahí, como vemos, el botón S1 ya se liberó, ya se soltó. Pero el relevador se mantiene activado. Eso mediante este contacto K1. Entonces ahí ya memoricé la señal. Si yo volteo a ver el diagrama neumático, vamos a ver que la bobina se encuentra activada permanentemente. O sea, ya se memorizó la señal. Ya tuve la capacidad de memorizar un bit de información. En este caso un 1. Y así se va a mantener el sistema indefinidamente. Aunque sea momentáneo, sea por resorte, porque la corriente nunca ha dejado de fluir aquí por K1. Entonces, ¿cómo hago yo para detener el sistema? Lo que tengo que hacer yo es abrir este contacto de aquí. ¿Por qué? Porque al abrirlo, el relevador va a dejar de tener corriente eléctrica. Por lo tanto, sus dos contactos se van a volver a abrir. Y aunque yo lo suelte, como este contacto ya va a estar abierto, ya no va a haber corriente en el relevador K1. Y ahora se va a memorizar un nuevo bit de información que va a ser un 0. Entonces, una vez que yo active o abra este pulsador, ya no va a importar que el contacto K1 esté conectado aquí, porque ya no va a fluir la corriente al relevador. Y el pistón va a regresar. Entonces vamos a hacer nosotros eso. Abrimos y vemos cómo ahora no puede fluir corriente, no hay manera de que fluya corriente al relevador. ¿Qué es lo que va a pasar en consecuencia? Estos dos contactos que están cerrados se van a tener que abrir forzosamente. Ahí ya se abrieron. Ahora todo el sistema queda sin energía. Vamos a ver que aunque yo vuelva a cerrar este contacto, ya no hay nada que energice el relevador. Por lo tanto, ahora se memorizó nueva información en el sistema. En este caso un 0. Vamos a ver, ahí ya se volvió a cerrar el contacto, pero ya quedó todo desenergizado. Ya no hay nada que alimente al relevador. Por lo tanto, el pistón debe retroceder. Y aquí se observa. Como ya no hay energía o corriente eléctrica aquí en la bobina Y1, el pistón ya regresó y así se va a quedar. La única manera de volver a repetir el proceso es que yo active momentáneamente el pulsador S1. Como vemos, ahí ya se activó y con este botón desactivo. Ese es el principio de autoenclavamiento o retención. Se hace para memorizar información en los sistemas, y con este simple principio de automatización
es cómo se automatizan grandes procesos de manufactura utilizando solamente relevadores, ya que nos permite crear diagramas secuenciales automatizados muy sofisticados. Con este tipo de control, nosotros vamos a ver un poco más a detalle cómo funciona esto. Aquí tenemos el diagrama y vamos a observar detenidamente cómo funciona. Yo presiono S1. Como vemos aquí en el diagrama de estado, solamente fue un pequeño flanco de señal, sin embargo el pistón avanza. Yo envío otro pequeño flanco de señal y el pistón retrocede. Entonces, si yo abro un poco más las válvulas, por ejemplo al 20%, voy a tener un movimiento más rápido y voy a observar cómo trabaja. Ahí sería el avance y se queda memorizado, y el retroceso. Entonces sería avance, retroceso, avance, retroceso, todo mediante picos de señal. Entonces esta sería la solución para este sistema y nosotros vamos a continuar en un próximo video.